El caballo de batalla de los que han administrado Loja desde hace 8 años atrás ha sido echarle la culpa al Chato Castillo de todo lo malo que él ha hecho, pero no nos han demostrado lo bueno que ellos pueden ser administrando la cosa pública. El ingeniero Jorge Jaramillo, jefe de programación y control de la SELEC, realizó un informe, el jefe de control y programación de la SELEC, un informe y un análisis del perjuicio económico que el Ecuador ha tenido que pasar desde que se inició el proceso de contratación hasta acá. Las irregularidades de estos contratos. La Austral Technical Management vendió motores que ya se usaron en otros países, ¿no? Y que el contrato exigía que sean completamente nuevos. Entonces nos ven la cara de giles en el Ecuador, ¿no? Mire, la Austral Technical Management y Progen se adjudicaron los contratos pese a los incumplimientos técnicos y de calidad. 43 personas están en el informe de responsabilidad penal que se remitió a la Fiscalía. Yo en esto discrepo con usted. ADN no tiene candidatos, no los tiene, porque no tienen representatividad a nivel político. Lo que está haciendo Dávila a toda costa es tratando de meterlo a Mancino para que vaya como candidato a prefecto. Porque los asilados que nos van a venir son específicamente de África, ¿no? Y de Asia. Y cuando usted acepta un trámite de asilo, también tiene que dar garantías, ¿no? Estabilidad social, me refiero en cuanto a la salud, a la educación. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que recibir? Si ya tenemos que en el Ecuador 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene trabajo. A la parte medular quizás que es un tema de carácter nacional. El tema Progen sigue siendo un tema de que bueno, ya se pagó porque nos iba a faltar la luz, pero bueno, nos han vendido gatos por liebre. Finalmente no ha pasado nada. Se pagó más del 60% por anticipado y hasta el día de hoy no existe algún responsable. Yo pregunto, ¿qué hubiese pasado en otras épocas si es que eso se daba igual? ¿Y por qué ahora no se ve acciones contundentes? La última vez que se le intentó enjuiciar a alguien fue, por ejemplo, a la ex viceministra, y por algo mucho inferior, hasta casi como una aparente traición a la patria. Y ahora, pues bueno, no pasa lo mismo. Buenas tardes, ingeniero Maldonado. Licenciado Lafebre, un gusto a la ciudadanía. Efectivamente, luego le vamos a explicar rapidísimo a la ciudadanía para qué vino realmente Marco Rubio. Porque no vino para mejorarnos la seguridad en el Ecuador, porque en una reunión de 4 horas y ya se regresó, no mejoramos la seguridad de un país, ¿no? Mire, la ministra encargada Inés Manzano se refirió a la primera ronda de licitaciones donde está Progen, ¿no? Y la otra empresa, porque nos estamos olvidando de la Austral Technical Management, que también fue la otra empresa que licitó y vendió los motores, ¿no? Dijo que se adjudicaron en condiciones blandas y leoninas para el Estado. O sea, leoninas es un perjuicio al Estado. El Contralor General del Ecuador, ¿no?, concurrió a la Comisión de Transparencia y habló, John, ¿no?, de las irregularidades de estos contratos. La Austral Technical Management vendió motores que ya se usaron en otros países, ¿no?, y que el contrato exigía que sean completamente nuevos. Entonces nos ven la cara de giles en el Ecuador, ¿no? Mire, la Austral Technical Management y Progen se adjudicaron los contratos pese a los incumplimientos técnicos y de calidad. 43 personas están en el informe de responsabilidad penal que se remitió a la Fiscalía. ¿Qué dijo el Contralor acerca de estos contratos? Que SELEC realizó una invitación directa a un proveedor que no acreditó las capacidades técnicas para ejecutar los proyectos de generación eléctrica y que no hubo estudio de mercado. No hubo estudio de mercado ni certificación presupuestaria. Se hizo un anticipo sin exigir las garantías del buen uso del mismo. Por Dios, si un servidor público hace eso, se va preso. Por aquí no hubo absolutamente nada, ¿no? No se presentó la carta del fabricante antes de realizar el pago. Y estos son los puntos que objetó el Contralor General del Ecuador en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. No, omitieron que Progen no tenía la experiencia de los últimos 10 años que se exige en la contratación pública para este tipo de contratos, ¿no? Mire, se presentó una garantía técnica con una firma que no correspondía al representante legal de Progen. Y en este país que es de opereta no pasó absolutamente nada. Entonces, mire, aparte de eso hubieron 8 comisionados de SELEC que viajaron a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y para inspeccionar los 29 grupos electrógenos que vinieron primero y presentaron un informe técnico individual del cual aquí en el Ecuador no hicieron caso.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? Mire, le voy a decir algo. El ingeniero Olgel Jaramillo, jefe de programación y control de la SELEC, realizó un informe, el jefe de control y programación de la SELEC, un informe y un análisis del perjuicio económico que el Ecuador ha tenido que pasar desde que se inició el proceso de contratación hasta acá, porque se ha dejado de vender electricidad. ¿Sabe cuánto asciende? 1.100 millones de dólares. No solo son los 150 millones de dólares que se robaron, porque esa es la palabra, sino el perjuicio económico que le representa al Ecuador no vender esa electricidad con la capacidad de generación de los 150 megavatios de la SELEC. Entonces, cuando le dije el tema de Marcos Rubio, desde mi punto de vista, obviamente, no. Mire, Alfredo Pareja Descanseco decía que los burócratas presentan dificultades y después están dispuestos a dar las soluciones, y eso es en función de cuánto hay. Obviamente es así, ¿no? Entonces, ninguna empresa constituida o estadounidense, al menos el gobierno de Estados Unidos, va a permitir que le den en la cabeza. Ninguna, por más pequeña y guacha que sea. Dentro de esa reunión también, que por ejemplo, por abordarle la parte de la llegada del señor Marcos Rubio, representante del gobierno estadounidense, se hacía mucho mención a dos cosas: que se va a tratar los temas vinculados al fortalecimiento de la seguridad, por un lado, y la otra es sobre el tema del arribo de otras personas en el ámbito migratorio. No fue hasta una entrevista que también de la canciller Sommerfeld aceptó de que venía un intervalo de 300 más o menos. Y uno se pregunta, ¿por qué tiene que venir acá al Ecuador entre 300 y bajo qué condiciones? Porque lo que ellos aseguraban es que no cuentan al menos con índices o antecedentes que sean tan malos ciudadanos. Entonces la pregunta es, si no son tan malos ciudadanos, ¿qué vienen a hacer el Ecuador y no se quedan en otro lado? Somos el país de los giles realmente, así como Panamá, como Paraguay, como Surinam, que también aceptaron este tipo de condicionamientos, ¿no? Porque los asilados que nos van a venir son específicamente de África, ¿no? Y de Asia. Y cuando usted acepta un trámite de asilo, también tiene que dar garantías, ¿no? Estabilidad social, me refiero en cuanto a la salud, a la educación. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que recibir? Si ya tenemos que en el Ecuador 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene trabajo, tenemos que recibir aún más esa masa de gente que va a venir, porque no creo que sean 300. Entonces, ¿qué somos? ¿La empleada doméstica de los Estados Unidos? No, John. Y sin embargo, esa es la noticia que nos venden. Vea lo que dijo la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo. Dice que la SELEC está lista para poner en funcionamiento los generadores, ¿sí? Y que han contratado a una empresa para que, de acuerdo a lo que diga la empresa, entre a operar la SELEC con esos generadores. O sea, el informe del Contralor no sirvió para nada. No sirvió absolutamente para nada. Este es el país. Este es el país que tenemos, John. Sí. Sin embargo, nos venden un canto de sirena completamente diferente. Y bueno, tampoco es que el Contralor, con todo el respeto que se merece, ha hecho mayor cosa. Por ejemplo, en Loja se le dejaron algunos casos. Yo personalmente le dejé 5 casos en las manos. 5. Con pruebas documentales. Casi me faltó llevarle incluso hasta pruebas notariadas, pero le dejé 5 casos. El concejal de Raes hizo algo similar a un tema de los que yo presenté, pero no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada y bueno, uno desde afuera pensará, bueno, tanto relajo que hacen y bueno, no ha habido mayor cosa. Porque se está centrando mucho los temas en las cosas quizás más grandes. Por ejemplo, el tema SELEC, pero si tampoco llega a algún sitio en especial, entonces tampoco es que ayuda mucho, que digamos, para poder transparentar que esa prácticamente es la finalidad, al menos desde el ámbito de la Contraloría. Lo que pasa es que la justicia en el país es selectiva. Entonces ellos, asumo que nos venden el tema de que ellos van por lo grueso de la troncha y no debería ser así. Porque corrupción es corrupción, venga de donde venga y esté en donde esté. Y para eso son los órganos de control. El Contralor debe intervenir en este tipo de casos, ¿no? Por Dios, en la Universidad Nacional de Loja es una sagrada familia y el Contralor lo sabe porque también hemos presentado denuncias. ¿Y qué han hecho en ese sentido? Si ahí trabaja el tío, el primo, el hermano, el cuñado de una misma familia. Y nadie dice nada. Eso es tráfico de influencias. Lo propio pasa en la prefectura, lo propio pasa en la alcaldía. Y la Contraloría no dice absolutamente nada. Usted le ha presentado casos detallados de corrupción. Y ahí están, a la espera de qué. Lo propio. Va a tocarse ese Contralor porque las cosas, la verdad, no fluyen. Humberto, quiero pasar también un plano al tema político. Claro. Al tema político, sobre todo local. Se ha generado una especie de incidencia justamente con varios actores políticos. Y todo esto se da a raíz de la
remoción del cargo del alcalde Franco Quesada. Por un lado, se tienen algunos perfiles en ADN que todavía no se define y eso está ahí. ¿Quién finalmente terminará siendo los candidatos? No se sabe. Pero esto está en la expectativa. Lo mismo pasa también con lo que va a ser también el exalcalde Chato Castillo también, que hoy en día está muy cercano al ingeniero Siccho. Por un lado. Por otra parte, viendo cómo se organiza el grupo de Dávila con toda su gente, con todos sus pupilos. Y otro, sin descartar también que el mismo Franco Quesada pueda volver a ser candidato. El panorama, vamos quizás por el panorama del cantón. ¿Qué expectativa le ve con todo este acontecimiento que te ha pasado? Porque también, de lo que tengo entendido, le están calentando las orejas a la alcaldesa Diana Guayanay para que también sea candidata. ¿Esto a dónde podría llegar con este escenario tal como se está llevando hasta el momento? Mire, todos conocemos al Ducho Malabar y vedette de la política en Loja, que es Dávila, que ha rotado de partido en partido para no perder el poder. Sí, lo que está haciendo ahora, porque yo en esto discrepo con usted, ADN no tiene candidatos, no los tiene, porque no tienen representatividad a nivel político. Lo que está haciendo Dávila a toda costa es tratando de meterlo a Mancino para que vaya como candidato a prefecto, ¿no? Es lo que está haciendo. Entonces, él siempre juega con las fichas para tratar de que sus candidatos y de no perder el poder. Por otro lado está el Chato Castillo en una alianza, perdón, y antes de que me olvide, no. A mí me gustaría preguntarle al señor Patricio Valdivieso, que es el posible candidato a la alcaldía del señor Dávila, ¿qué piensa del señor Dávila? Porque Dávila no hace mucho en una entrevista dijo que él era el tonto útil. Y ahora están de compañeros de ruta. Hay que tener un poco de dignidad también en la política, ¿no? De lo contrario, ese es el triste espectáculo que nos venden. Por otro lado está el Chato Castillo en una posible alianza. No lo veo solo con Kelvin Siccho, sino lo veo con muchos más actores y también muchos más movimientos y partidos políticos, ¿no? Mire, Kelvin viene del sector productivo, el Chato tiene la experiencia necesaria, no se ha demostrado que tiene la experiencia necesaria, pero por otro lado también está Franco Quesada, que no es que posiblemente entre, va a entrar nuevamente al ruedo, porque le conviene, ¿no?, al mismo cordón umbilical del que usted se refiere, que es el monopolio, que mientras más candidatos entren, ellos tienen la posibilidad de entrar porque tienen un voto, según ellos, seguro. Pero el señor Dávila sacó 8,000 votos en la lid pasada. 8,000 votos. Entonces ya no tiene seguro nada. Por eso es la desesperación de entrar en ADN. Porque sabe que ahí sí le va a garantizar, ¿no?, el arrastre de ADN, una muy buena votación. Pero vamos a ver el panorama en la provincia. No hay nada en la provincia. Nos hemos cansado de decirle al señor Mancino que se dio una vuelta. A raíz de que veo que varios actores visitan la provincia, ellos también ya asomaron en los medios de comunicación, venden el tema y posicionan el tema del café, cuando no es así. El café no es de la prefectura. Los mismos productores cafetaleros de la provincia de Loja, con su dinero, están posicionando el tema del café de especialidad en Loja. No son ellos. Lo propio pasa en el tema vialidad, que nos hemos cansado de decir, vías cascarón, vías en pésimo estado, en el sector de desarrollo productivo, que es importantísimo. Ellos focalizan solo en el tema del ganado, ¿no? Pero el ganado es solo un rubro pequeño de lo que implica toda la producción de la provincia de Loja, como un activo productivo, a eso me refiero. Entonces, y por otro lado, la señora Guayanay, que aterrizó allí, ella debería dedicarse más bien a entender que está en un puesto en el que no está por elección popular, ¿no? Pero que si le tocó asumir las funciones de alcaldesa, que lo haga de acuerdo a una planificación estratégica. Tiene que hacer muchísimas cosas en el tema educación, en el tema sectores periféricos, en el tema agua. Sé que se le presentaron algunas propuestas que deberían ser encaminadas, porque los lojanos somos así. Los lojanos damos una propuesta para que se realice a través de una alternativa de solución. Pero si la señora está pensando que haciendo obra, ¿no?, la podría catapultar a la alcaldía, creo que es un error garrafal de la señora. Muy bien. Humberto, quiero ir también un poco también a la parte final. Bueno, la situación política está así. Hay que esperar. Finalmente esto es política. Aunque algunos ya se proclaman como los ganadores, también hay otros que creo que no tienen ni idea para qué sirven las encuestas. Sin embargo, esa es la circunstancia en la que estamos desenvolviéndonos. No sabemos lo que va a pasar, pero lo que sí estamos claros es que la gente hoy en día tiene un hartazgo tan grande que quizás en años pasados la cosa no era ni de cerca a lo que está hoy en día como el tema de ambiente. Porque Loja ha sido sometida a mucha destrucción.
Digamos que las cosas que antes se hicieron mal, estuvieron mal. Bueno, ¿por qué no las han hecho nuevas? Ha pasado el tiempo suficiente como para poder demostrar de lo que estuvo mal, está mal y hagamos algo nuevo. Pero seguimos con la misma letanía de que esto está mal, de que esto está mal. O sea, mejor vámonos de Loja, entonces ya todo está mal, vámonos mejor donde algo esté bien. Porque los que han estado en el poder no han dado ni de cerca las soluciones para que esto ya no esté mal. Porque si dicen que está mal, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer o qué han hecho? La palabra es, ¿qué han hecho para que esté bien? Y no ha pasado nada. Ha estado la cosa cada vez es hasta peor. Lo que pasa, John, es que el caballo de batalla de los que han administrado Loja desde hace 8 años atrás ha sido echarle la culpa al Chato Castillo de todo lo malo que él ha hecho. Pero no nos han demostrado lo bueno que ellos pueden ser administrando la cosa pública. Entonces, jirafas, mataperros, baldosas, todo lo demás, ya no les funciona como estrategia. No. Pero le quieren seguir echando la culpa al que les daña la plaza, pues, John. Porque no vaya a creer que los contratos que se adjudican en 17 empresas fantasmas en la prefectura, lo propio pasaba en la alcaldía, ¿no? En donde se direccionan a solo ciertas familias, porque tienen un tino para ganar solo ellos los contratos viales, de aceites, de llantas, de todo, ¿no? Entonces, le echan la campaña sucia a quien les daña la plaza, John. Es la realidad. Pero tiene que haber el dinero suficiente, porque no es que va uno desprestigia a cualquiera así solo por un comentario. Un comentario va bien. Tiene que haber algo de por medio bien fuerte, porque, por ejemplo, yo he visto por ahí a 2 o 3 ilusos que, por ejemplo, viven nombrándome a mí, o sea, y incluso está poniendo en duda mi sexualidad, o sea, por eso me da hasta chiste esto. Pero no pasa de ser un meme o algún troll que está detrás de esto. Pero no es en este caso lo que le ha pasado a Castillo. A Castillo es como que está como una especie de sistema muy bien establecido, que es todos los días. Sale a hacer un TikTok, darle palo. Se para de lado o anda tomándose un TikTok con algunos niños, le dan palo. O sea, le dan palo, pero hasta para llevar. Pero obviamente es un sistema perfectamente armado. No sé si es que en este caso hay una alternativa para decirle a la gente y que lo entienda. Si es que esto es por odio neto, ¿o realmente hay una estructura perfectamente orquestada? No, hay una estructura perfectamente orquestada para quienes dañan la plaza, ¿no? Pero sabe que en el ambiente se ve que el pueblo de Loja, ¿no? Ya no come cuento. O sea, el respaldo que paulatinamente va recibiendo el Chato Castillo ya no tiene explicaciones esotéricas. Loja ya no aguanta el desastre al que lo han sometido. Loja ya no aguanta el caos. Necesitamos reposicionar la Loja como una ciudad turística, ecológica, muy bien planificada, una ciudad intermedia que tiene que crecer. Pero de lo contrario nos van a seguir vendiendo el triste espectáculo de que hasta ahora se la quieren llevar a la Virgen del Cisne a Cuenca porque no hay autoridades que defiendan eso, ¿no? Entonces es la realidad, John, de lo que pasa. Mire cómo lo tratan a los romeriantes que vienen a Loja. Esas son las condiciones en las que los reciben. Ya se están quejando de la alcaldesa porque no tienen un asilo, no tienen en donde los puedan ubicar a los romeriantes. Entonces esas son las condiciones en las que tendría que tratarse nuevamente el tema, ¿no? De lo que pasa en Loja: agua, alcantarillado, desechos sólidos, recolección de basura. Son problemas que tienen que tratarse de manera urgente. Estamos hablando de las zonas periféricas, pero para eso ya deberían olvidarse de los negociados que se hicieron en las alcaldías anteriores, en donde a través del cabildo hacían aprobar la zona de expansión urbana, ¿no? Y construían nuevas urbanizaciones. Entonces el municipio estaba obligado a dotar de los servicios básicos. ¿Y eso en qué se beneficiaban de los concejales? Un lotecito, 2 lotecitos. Hay que hablar las cosas como son. Yo le quiero dejar una última inquietud de justamente Humberto, también por honor al tiempo. A ver, un amigo haciendo un poco la alusión, hagámosle pantalla dividida, por favor, producción, hagámosle un poco la alusión. Él me decía, oye John, mira que la cárcel prácticamente en los próximos años va a estar casi en el centro, y hasta al ladito del estadio. Me dice, imagínate que mandáramos la cárcel en donde se iba a hacer el nuevo terminal terrestre. Dice, imagínate cómo se van a caer en este caso algunas urbanizaciones que ya están prácticamente listas, claro, en donde iba a ser el nuevo terminal terrestre, para que dicho sea de paso, la gente que no conoce, se lo tenía planteado poner casi a frente de los moteles que están en la vía de integración barrial. Entonces, esta persona haciendo chiste me decía, mandémoslo a la cárcel para ver cuánto va a costar la plusvalía después, mandemos la cárcel arriba porque ya está muy central, y ahí en la zona donde está la cárcel pongamos cualquier otra cosa que pueda hacer en el ámbito municipal o que nos sirva para al menos para generar alguna especie de contribución al cantón. Entonces yo me ponía a pensar y digo, este es maquiavélico, digo así. Claro. ¿Cómo es que vas a mandarle a la cárcel donde se esperaba que vaya el nuevo terminal? La pregunta ahí terminaría siendo, ¿y los que están haciendo urbanizaciones allá? ¿Qué tanto va a bajar la plusvalía? Le quiero dejar esa especie de analogía y obviamente con su mensaje final, Humberto.
Mire, John, eso pasa porque las cosas no se planifican urbanísticamente de la manera correcta, porque la planificación territorial tiene que darse en el sentido de que las ciudades como Loja deben crecer con ciudades satélites hacia Vilcabamba, hacia Malacatos y crecer hacia arriba. Ya no podemos expandir las zonas. Lo que se tiene que hacer es delimitar tanto el límite rural y urbano y protocolizar. Una vez protocolizado ya no se puede expandir. Es lo que pasa, es lo que tienen